La cajera dio su almuerzo a un cliente sin dinero. Un mes después él volvió y su propuesta la dejó sin palabras. El zumbido monótono de las cintas transportadoras y el pitido constante de los escáneres de código de barras llenaban el aire del supermercado El Ahorro Feliz. Era un jueves por la tarde y el local estaba repleto de clientes que hacían sus compras después del trabajo. En la caja número 7 Marina suspiraba mientras pasaba un cartón de leche por el escáner, añadiéndolo a la creciente lista de artículos de la señora frente a ella. Marina tenía 28 años, cabello castaño recogido en una cola de caballo desordenada y ojeras que delataban noches de desvelo. Llevaba puesto el uniforme verde lima del supermercado, una etiqueta con su nombre prendida en el pecho y una sonrisa forzada que se esforzaba por mantener a pesar del cansancio. «Son 47,50, por favor», dijo Marina a la señora, quien sacó su tarjeta de crédito y pagó sin problemas. Marina le entregó el recibo y la bolsa con sus compras, repitiendo mecánicamente: «Gracias por su compra, que tenga un buen día». Mientras la señora se alejaba, Marina miró el reloj en la pared. Faltaban 3 horas para que terminara su turno. 3 largas horas más de pasar artículos por el escáner, cobrar, dar cambio y repetir las mismas frases una y otra vez. 3 horas más antes de poder volver a casa, a su pequeño apartamento donde la esperaban sus libros de contabilidad y sus sueños postergados. Marina no siempre había querido ser cajera. De hecho, nunca lo había querido. Cuando era niña, soñaba con ser veterinaria. Le encantaban los animales y pasaba horas jugando con los perros del vecindario. En la secundaria descubrió su talento para los números y decidió que estudiaría contabilidad. Sin embargo, la vida tenía otros planes para ella. Su padre enfermó gravemente justo cuando estaba por comenzar la universidad. Los gastos médicos se acumularon rápidamente. Y Marina se vio obligada a posponer sus estudios para trabajar y ayudar a su familia. Lo que comenzó como un trabajo temporal en el supermercado se convirtió en su realidad diaria durante los últimos 6 años. A pesar de las circunstancias, Marina no se había rendido. Cada noche, después de su turno, estudiaba contabilidad por su cuenta. Soñaba con el día en que pudiera retomar sus estudios formales y finalmente convertirse en la contadora que siempre había querido ser. Pero por ahora estaba atrapada en la caja número 7, contando los minutos hasta el final de su turno. «Siguiente», llamó Marina, forzando una nueva sonrisa mientras un hombre de mediana edad se acercaba con su carrito. El hombre vestía un traje arrugado y tenía una expresión de preocupación en su rostro. Comenzó a colocar sus artículos en la cinta: un paquete de pasta, una lata de salsa de tomate, un cartón de huevos y una barra de pan. Marina notó que sus manos temblaban ligeramente mientras colocaba cada artículo. «Buenas tardes, señor», saludó Marina comenzando a pasar los productos por el escáner. El hombre asintió en silencio, su mirada fija en la pantalla que mostraba el total de la compra. Marina continuó escaneando los artículos, observando de reojo al cliente. Había algo en su expresión que le resultaba familiar, una mezcla de vergüenza y ansiedad que ella misma había experimentado en tiempos difíciles. «Son 15,75, por favor», anunció Marina cuando terminó de escanear todos los productos. El hombre metió la mano en su bolsillo y sacó su billetera. La abrió y comenzó a contar las monedas y billetes arrugados que contenía. Marina pudo ver que sus dedos temblaban aún más mientras contaba una y otra vez, como si esperara que mágicamente apareciera más dinero. Después de lo que pareció una eternidad, el hombre levantó la mirada, sus ojos llenos de vergüenza y desesperación. «Lo siento», murmuró, «me faltan $2». Marina sintió que se le encogía el corazón. Podía ver el dolor en los ojos del hombre, la humillación de no poder pagar por alimentos básicos. En ese momento todos los problemas de Marina parecieron desvanecerse. Aquí había alguien que estaba pasando por un momento aún más difícil que ella. Sin pensarlo 2 veces, Marina metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó los $2 que guardaba para su almuerzo. «No se preocupe, señor», dijo en voz baja, añadiendo el dinero a la cantidad que el hombre había logrado reunir. «Ya está cubierto». El hombre la miró con asombro, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «No puedo aceptar eso», susurró. «Es su dinero». Marina sonrió, esta vez de manera genuina.
Por favor, acéptelo, todos necesitamos ayuda de vez en cuando. Con manos temblorosas el hombre tomó el dinero y completó el pago. Marina le entregó la bolsa con sus compras y el recibo. Gracias, dijo el hombre, su voz quebrada por la emoción. No sé cómo agradecérselo. No es necesario, respondió Marina. Solo espero que las cosas mejoren pronto para usted. El hombre asintió, tomó su bolsa y se alejó lentamente. Marina lo observó marcharse sintiendo una mezcla de emociones. Por un lado se sentía bien por haber ayudado a alguien que lo necesitaba. Por otro sabía que ahora tendría que pasar su descanso sin almuerzo. Mientras el siguiente cliente se acercaba a la caja, Marina no pudo evitar pensar en su propia situación. Ella también había pasado por momentos difíciles, momentos en los que cada centavo contaba. Recordó las noches en que ella y su madre contaban monedas para poder comprar los medicamentos de su padre, o las veces que había tenido que elegir entre pagar el alquiler o comprar comida. A pesar de todo, Marina siempre había tratado de mantener la esperanza. Creía firmemente que si seguía trabajando duro y siendo amable con los demás, eventualmente las cosas mejorarían. Su pequeño acto de bondad hacia el hombre era un reflejo de esa creencia. Las siguientes 2 horas pasaron en un borrón de clientes, productos y transacciones. Marina continuó trabajando mecánicamente, su mente dividida entre la tarea en mano y los pensamientos sobre el hombre al que había ayudado. Se preguntaba qué circunstancias lo habrían llevado a ese punto, qué historia habría detrás de esos ojos tristes y ese traje arrugado. Finalmente, llegó la hora de su descanso. Marina se dirigió a la sala de empleados, su estómago gruñendo en protesta por la falta de alimento. Se sentó en una de las sillas de plástico, sacó su libro de contabilidad y trató de concentrarse en los números frente a ella. Sin embargo, su mente seguía volviendo al hombre y a su propia situación. Marina pensó en sus sueños postergados, en la carrera que aún no había podido comenzar. Pensó en su padre, que ahora estaba mejor pero aún necesitaba cuidados constantes. Pensó en su madre, que trabajaba incansablemente para mantener a flote el hogar. Y pensó en sí misma, atrapada en este trabajo que nunca había querido, pero que se había convertido en su salvavidas. A pesar de todo, Marina no se arrepentía de haber ayudado al hombre. Si bien significaba pasar hambre durante su turno, sabía que había hecho lo correcto. En un mundo que a menudo parecía frío e indiferente, pequeños actos de bondad como este eran los que mantenían viva la esperanza. Mientras hojeaba su libro de contabilidad, Marina se prometió a sí misma que no dejaría que las circunstancias la vencieran. Seguiría estudiando, seguiría trabajando duro y algún día lograría cumplir sus sueños. Y tal vez, solo tal vez, su pequeño acto de bondad inspiraría a otros a hacer lo mismo, creando una cadena de amabilidad que podría cambiar el mundo, una persona a la vez. El timbre que marcaba el final de su descanso sonó demasiado pronto. Marina cerró su libro, guardó sus cosas y se dirigió de vuelta a su caja. Mientras caminaba, notó que su gerente, el señor Thompson, la miraba con una expresión curiosa. «Marina», la llamó el señor Thompson, «¿puedo hablar contigo un momento?» El corazón de Marina dio un vuelco. ¿Habría visto lo que hizo? ¿Estaba en problemas por ayudar al cliente? Con nerviosismo se acercó a la oficina del gerente. «Cierra la puerta, por favor», dijo el señor Thompson cuando Marina entró. Ella obedeció, su mente corriendo con todas las posibles razones por las que podría estar en problemas. El señor Thompson se sentó detrás de su escritorio y miró a Marina con una expresión seria. «Marina, he estado observándote hoy», comenzó. Marina sintió que se le secaba la boca. «Señor, si esto es sobre lo que pasó con el cliente hace un rato, yo...» El señor Thompson levantó una mano para detenerla. «Sí, es sobre eso. Vi lo que hiciste por ese hombre». Marina bajó la mirada, preparándose para lo peor. ¿La despedirían? ¿La suspenderían? ¿Cómo explicaría esto a su familia? «Lo que hiciste», continuó el señor Thompson, «fue un acto de bondad excepcional». Marina levantó la mirada sorprendida. El señor Thompson ahora sonreía. «En todos mis años trabajando en retail, rara vez he visto a un empleado mostrar tal compasión por un cliente», dijo. «Eso es exactamente el tipo de actitud que queremos en nuestro equipo». Marina sintió que se le quitaba un peso de encima. No estaba en problemas después de todo. «Sin embargo», añadió el señor Thompson,
No puedo permitir que mis empleados pasen hambre durante su turno. Sacó algo de su escritorio y se lo entregó a Marina. Era un billete de $10. Toma, para que puedas comprar algo de comer. Y la próxima vez que quieras ayudar a un cliente, házmelo saber. Encontraremos una manera de hacerlo sin que tengas que sacrificar tu propio bienestar. Marina tomó el dinero con manos temblorosas, abrumada por la bondad inesperada de su jefe. Gracias, señor Thompson, logró decir. Yo no sé qué decir. El señor Thompson sonrió. No necesitas decir nada, solo sigue siendo tú misma, Marina. Este mundo necesita más personas como tú. Con el corazón lleno de gratitud, Marina salió de la oficina y se dirigió de vuelta a su caja. El resto de su turno pasó en un borrón, pero esta vez su sonrisa era genuina mientras atendía a cada cliente. Cuando finalmente llegó el final de su turno, Marina recogió sus cosas y se preparó para irse a casa. Mientras caminaba hacia la salida, no pudo evitar sentir que algo había cambiado. No era solo el billete de $10 en su bolsillo, ni el conocimiento de que su jefe apreciaba su trabajo. Era algo más profundo, una sensación de que tal vez, solo tal vez, las cosas estaban empezando a mejorar. Afuera, el sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosas. Marina respiró profundamente, disfrutando del aire fresco después de horas encerrada en el supermercado. Mientras caminaba hacia la parada de autobús, sus pensamientos volvieron al hombre al que había ayudado. Se preguntó dónde estaría ahora, si habría logrado preparar una comida decente con los pocos alimentos que había podido comprar. Esperaba que, al igual que ella, él también sintiera que las cosas podían mejorar. Marina sabía que su pequeño acto de bondad no cambiaría el mundo. No resolvería todos los problemas del hombre ni cambiaría mágicamente su propia situación, pero tal vez, solo tal vez, había plantado una semilla de esperanza. Y quizás esa semilla crecería y se multiplicaría, inspirando a otros a realizar sus propios actos de bondad. El autobús llegó con un chirrido de frenos. Marina guardó su libro y subió, lista para enfrentar lo que viniera. No sabía qué le depararía el futuro, pero estaba segura de una cosa. Seguiría siendo amable, seguiría ayudando a los demás cuando pudiera. Porque en un mundo que a menudo parecía oscuro y frío, los pequeños actos de bondad eran como estrellas brillando en la noche, guiando el camino hacia un mañana mejor. Mientras el autobús se alejaba del supermercado, Marina miró por la ventana, observando cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. En algún lugar de esas calles, pensó, había un hombre que tal vez estaba contando una historia sobre una cajera amable que le había ayudado cuando más lo necesitaba. Y tal vez, solo tal vez, esa historia inspiraría a alguien más a ser un poco más amable, un poco más compasivo. Marina sonrió para sí misma. No sabía lo que le depararía el futuro, pero estaba lista para enfrentarlo, un día a la vez, un acto de bondad a la vez. Porque a veces, pensó, es en los momentos más pequeños y cotidianos donde encontramos la fuerza para seguir adelante y la inspiración para ser mejores. El autobús continuó su camino a través de la ciudad, llevando a Marina hacia su hogar, hacia sus sueños, hacia un futuro que, aunque incierto, ahora parecía un poco más brillante. Cuando Marina llegó a su pequeño apartamento, encontró a su madre, Elena, preparando la cena en la diminuta cocina. El aroma a sofrito llenaba el aire, trayendo recuerdos de su infancia y tiempos más sencillos. «Hola, mamá», saludó Marina, dejando su bolso en el sofá desgastado que dominaba la sala de estar. «¿Cómo está papá hoy?» Elena se volvió hacia su hija, una sonrisa cansada en su rostro. «Mejor, cariño. El doctor dice que si sigue así pronto podrá volver a trabajar, aunque sea a tiempo parcial». Marina sintió una oleada de alivio. La enfermedad de su padre había sido una lucha constante durante los últimos años, una batalla que había puesto a prueba los recursos y la resistencia de toda la familia. «Eso es una gran noticia, mamá», dijo Marina, acercándose para darle un abrazo a su madre. Fue entonces cuando notó las ojeras bajo los ojos de Elena, el ligero temblor en sus manos mientras revolvía la olla. «¿Por qué no te sientas un rato? Yo terminaré de preparar la cena». Elena protestó débilmente, pero finalmente cedió agradecida por el descanso. Marina tomó su lugar frente a la estufa, revolviendo el guiso que burbujeaba suavemente.
Mientras cocinaba, le contó a su madre sobre su día en el supermercado, sobre el hombre al que había ayudado y la conversación con su jefe. «Estoy orgullosa de ti, Marina», dijo Elena, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Tu padre y yo siempre supimos que tenías un corazón de oro. Lamento que hayas tenido que posponer tus sueños por nosotros». Marina dejó de revolver por un momento, volviéndose para mirar a su madre. «Mamá, no digas eso. Ustedes son mi familia. Haría cualquier cosa por ustedes. Además», añadió con una sonrisa, «mis sueños no están muertos, solo en pausa». Elena se levantó y abrazó a su hija. «Y los alcanzarás, mi niña. Sé que lo harás». Después de la cena, Marina se sentó en el pequeño escritorio en la esquina de su habitación, rodeada de libros de contabilidad y formularios de solicitud para becas. A pesar del cansancio que sentía después de un largo día de trabajo, se sumergió en sus estudios con renovado vigor. Mientras repasaba conceptos de contabilidad y finanzas, Marina no pudo evitar pensar en el hombre del supermercado. Se preguntó si él también estaría sentado en algún lugar, luchando por sus propios sueños, tratando de superar tiempos difíciles. Esperaba que su pequeño acto de bondad le hubiera dado la fuerza para seguir adelante, así como la amabilidad de su jefe le había dado a ella un nuevo impulso. Las horas pasaron volando, y antes de que se diera cuenta el reloj marcaba la medianoche. Marina se estiró, sintiendo el cansancio en sus músculos, pero también una sensación de logro. Había avanzado más en sus estudios esta noche que en las últimas semanas. Mientras se preparaba para dormir, Marina reflexionó sobre el día que había tenido. Había comenzado como cualquier otro, pero había terminado siendo un día que no olvidaría fácilmente. Un día que le había recordado la importancia de la bondad, la compasión y la perseverancia. Se metió en la cama, sus pensamientos aún girando en torno a los eventos del día. Mientras se quedaba dormida, Marina soñó con un futuro en el que finalmente se graduaría como contadora, un futuro en el que podría ayudar a más personas, no solo con pequeños actos de bondad, sino con sus habilidades y conocimientos. A la mañana siguiente, Marina se despertó con una nueva determinación. Se vistió rápidamente, desayunó con sus padres y se dirigió al trabajo. El supermercado estaba tan ajetreado como siempre, pero hoy Marina lo veía con otros ojos. Cada cliente no era solo una transacción más, sino una oportunidad para hacer una pequeña diferencia en el mundo. Mientras se ponía su delantal y se preparaba para otro día en la caja registradora, Marina se prometió a sí misma que no perdería de vista sus sueños. Seguiría estudiando, seguiría trabajando duro y seguiría siendo amable con los demás. Porque ahora entendía que cada pequeño acto de bondad, cada momento de perseverancia, la acercaba un paso más a sus metas. La mañana transcurrió sin incidentes, un flujo constante de clientes y productos. Pero justo antes de su descanso para almorzar, Marina vio una figura familiar acercándose a su caja. Su corazón dio un vuelco cuando reconoció al hombre al que había ayudado el día anterior. El hombre se veía diferente hoy. Su traje, aunque aún gastado, estaba mejor planchado. Su rostro, aunque todavía mostraba signos de preocupación, tenía un brillo de determinación que no estaba allí antes. Se acercó a la caja de Marina, esta vez con una pequeña cesta llena de comestibles. «Buenos días», saludó el hombre con una sonrisa tímida. «Yo quería agradecerle por su amabilidad ayer. No sabe cuánto significó para mí». Marina sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «No tiene que agradecerme», logró decir. «Me alegro de haber podido ayudar». El hombre negó con la cabeza. «No, de verdad. Ayer fue un día muy difícil para mí. Acababa de perder mi trabajo y no sabía cómo iba a alimentar a mi familia. Su acto de bondad me dio esperanza cuando más la necesitaba». Marina escuchó en silencio mientras el hombre continuaba. Le contó cómo, inspirado por su amabilidad, había decidido no rendirse. Esa misma noche había enviado su currículum a varias empresas y, para su sorpresa, había recibido una llamada esta mañana para una entrevista. «No sé si conseguiré el trabajo», dijo el hombre, «pero gracias a usted tengo el coraje para intentarlo y pase lo que pase, nunca olvidaré lo que hizo por mí». Marina sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. «Me alegro mucho por usted».
dijo con sinceridad. Le deseo lo mejor en su entrevista. El hombre asintió agradecido. Luego, para sorpresa de Marina, sacó algo de su bolsillo. Era un pequeño sobre. Por favor, dijo entregándoselo a Marina. No es mucho, pero quería devolverle el favor de alguna manera. Marina tomó el sobre con manos temblorosas. No es necesario, de verdad, comenzó a decir, pero el hombre la interrumpió. Por favor, acéptelo. Como usted dijo ayer, todos necesitamos ayuda de vez en cuando. Con esas palabras, el hombre pagó sus compras y se fue, dejando a Marina mirando el pequeño sobre en sus manos. Con cuidado lo abrió y miró dentro. Contenía los $2 que ella le había dado ayer, junto con una nota escrita a mano. Gracias por recordarme que aún hay bondad en este mundo. Prometo pasar esta lección adelante. Marina sintió que su corazón se hinchaba de emoción. En ese momento, entendió que sus pequeños actos de bondad podían tener un impacto mucho más grande de lo que jamás había imaginado. No solo había ayudado a alguien en un momento de necesidad, sino que había inspirado a esa persona a mantener la esperanza y a ser amable con los demás. El resto del día pasó en un borrón, pero Marina se sentía ligera, como si estuviera flotando. Cada cliente que atendía era una nueva oportunidad para compartir un poco de amabilidad, para hacer del mundo un lugar un poco mejor. Cuando finalmente terminó su turno, Marina se dirigió a casa con una nueva perspectiva. Sí, su vida no era perfecta. Sí, todavía tenía sueños por cumplir y obstáculos que superar, pero ahora entendía que cada día, cada interacción, era una oportunidad para hacer una diferencia. Esa noche, mientras se sentaba a estudiar, Marina miró la nota que el hombre le había dejado. La colocó en su tablero de corcho junto a sus metas y sueños, como un recordatorio constante de por qué hacía lo que hacía. Y mientras repasaba sus libros de contabilidad, Marina se dio cuenta de que había aprendido una lección que ningún libro podría enseñarle, que la verdadera riqueza no se mide en dólares y centavos, sino en la capacidad de hacer una diferencia en la vida de los demás. Con esa lección en su corazón, Marina se sumergió en sus estudios, más decidida que nunca a alcanzar sus metas, porque ahora sabía que cada paso que daba hacia sus sueños no solo la beneficiaba a ella, sino que la acercaba a un futuro donde podría ayudar a más personas, inspirar más esperanza y difundir más bondad. Y así, en la tranquilidad de su pequeño apartamento, rodeada de libros y sueños, Marina se dio cuenta de que ya no era solo una cajera de supermercado estudiando para ser contadora. Era una semilla de cambio, plantada en el corazón de su comunidad, creciendo un poco más cada día con cada acto de bondad. El camino por delante aún sería largo y difícil, lleno de desafíos y obstáculos. Pero Marina estaba lista para enfrentarlos, armada no solo con su determinación y sus estudios, sino también con la certeza de que incluso los actos más pequeños de bondad podían cambiar el mundo una persona a la vez. Un mes había pasado desde aquel día en que Marina había ayudado al hombre en el supermercado. La vida había seguido su curso, con sus altibajos habituales, pero algo había cambiado en Marina. Cada día, al ponerse el uniforme del ahorro feliz, recordaba la nota que guardaba en su tablero de corcho y se prometía a sí misma que, sin importar lo que el día le deparara, mantendría viva esa chispa de bondad. Era un viernes por la tarde y el supermercado bullía de actividad. Los clientes llenaban sus carritos con provisiones para el fin de semana y las cajas registradoras sonaban sin cesar. Marina estaba en su puesto habitual, la caja número 7, pasando productos por el escáner con la eficiencia que solo la práctica puede dar. «Son 82,50, por favor», dijo Marina a una señora mayor que acababa de comprar una gran cantidad de alimentos para mascotas. La señora rebuscó en su bolso y sacó un puñado de billetes arrugados. Mientras contaba el dinero, sus manos temblorosas dejaron caer algunas monedas al suelo. «Oh, querida», murmuró la anciana, visiblemente angustiada. Sin dudarlo, Marina salió de detrás de la caja. «No se preocupe, señora, yo las recojo», dijo con una sonrisa amable, agachándose para recoger las monedas. «Eres muy amable, jovencita», dijo la señora con gratitud en su voz. «No sé qué haría sin la ayuda de personas como tú». Marina le devolvió las monedas y completó la transacción. Mientras la señora se alejaba con su carrito, Marina no pudo evitar sentir una oleada de satisfacción.
Estos pequeños momentos, estas oportunidades para ser amable, se habían convertido en el punto brillante de sus días. La fila en su caja continuaba creciendo y Marina se apresuró a atender al siguiente cliente. Era un hombre joven con un bebé en brazos, luchando por mantener al niño quieto mientras intentaba pagar sus compras. «Permítame ayudarle», ofreció Marina, tomando los artículos del mostrador y pasándolos por el escáner rápidamente. El hombre le dirigió una mirada de agradecimiento. «Gracias», dijo, meciendo al bebé que comenzaba a inquietarse. «Es la primera vez que salgo solo con él desde que mi esposa volvió al trabajo». Marina sonrió comprensivamente. «Lo está haciendo muy bien», le aseguró mientras empacaba cuidadosamente los pañales y la fórmula para bebés. «Todos necesitamos un poco de práctica al principio». El hombre se relajó visiblemente ante sus palabras amables. Y cuando se fue, el bebé había dejado de llorar y le sonreía a Marina por encima del hombro de su padre. Así transcurrió la tarde, un cliente tras otro, cada interacción una oportunidad para Marina de hacer del mundo un lugar un poco mejor. No eran grandes gestos, solo pequeños actos de amabilidad. Una palabra amable aquí, una sonrisa allí, una mano extendida para ayudar cuando era necesario. Pero Marina sabía que a veces eran precisamente esos pequeños gestos los que podían marcar la diferencia en el día de alguien. Cuando llegó la hora de su descanso, Marina se dirigió a la sala de empleados, exhausta pero satisfecha. Se sentó en una de las sillas de plástico y sacó su libro de contabilidad y un sándwich que había preparado en casa. Mientras hojeaba las páginas de su libro, repasando conceptos de auditoría y finanzas corporativas, no pudo evitar pensar en lo mucho que había cambiado su perspectiva en el último mes. El trabajo en el supermercado, que antes veía como un obstáculo en su camino hacia sus sueños, ahora se había convertido en una especie de campo de entrenamiento para la vida. Cada interacción con un cliente era una lección en empatía, cada problema que resolvía era un ejercicio en resolución de conflictos, y cada día le brindaba nuevas oportunidades para practicar la bondad y la paciencia. Marina estaba tan absorta en sus pensamientos y su estudio que apenas notó cuando su compañera de trabajo, Lucía, entró en la sala de descanso. «Marina», exclamó Lucía sacando a Marina de su ensimismamiento. «¿No has oído? Hay un alboroto en la entrada del supermercado». Marina levantó la vista de su libro sorprendida. «¿Qué? ¿Qué está pasando?» Lucía se dejó caer en la silla junto a Marina, sus ojos brillando con emoción. «No lo vas a creer. Hay un hombre allí, vestido con un traje carísimo, preguntando por una cajera. Dice que ella le ayudó hace un mes y que ha venido a buscarla». El corazón de Marina dio un vuelco. ¿Podría ser? No, era imposible. Seguramente era una coincidencia. ¿Y sabes qué es lo más loco?, continuó Lucía, inclinándose hacia Marina como si estuviera a punto de revelar un gran secreto. El hombre llegó en una limusina, Marina, ¿puedes creerlo? Marina sintió que se le secaba la boca. Su mente voló de vuelta a aquel día hace un mes, al hombre con el traje arrugado que no tenía suficiente dinero para pagar sus compras. Pero no podía ser él, ¿verdad? Era demasiado inverosímil, demasiado parecido a esas historias de cuentos de hadas que su madre solía contarle cuando era niña. «¿Marina? ¿Estás bien?», preguntó Lucía, notando la palidez repentina de su amiga. «Parece que has visto un fantasma». Marina sacudió la cabeza, tratando de aclarar sus pensamientos. «Estoy bien, es solo que... Lucía, ¿recuerdas que te conté sobre un hombre al que ayudé hace un mes?» Los ojos de Lucía se abrieron como platos. «No me digas que...». En ese momento la puerta de la sala de descanso se abrió de golpe, y el señor Thompson, el gerente, entró apresuradamente. Sus ojos recorrieron la habitación hasta que se posaron en Marina. «Marina, aquí estás», exclamó, su voz una mezcla de emoción y confusión. «Hay alguien que quiere verte, dice que es muy importante». Marina se puso de pie lentamente, sintiendo como si estuviera en un sueño. Guardó su libro y su sándwich a medio comer en su casillero y siguió al señor Thompson fuera de la sala de descanso, con Lucía pisándole los talones. Mientras caminaban hacia la entrada del supermercado, Marina podía sentir las miradas de sus compañeros de trabajo y los clientes. Los murmullos llenaban el aire y pudo distinguir fragmentos de conversaciones. «¿Quién es ese hombre?
¿Por qué está buscando a una cajera? ¿Has visto esa limusina? Y entonces lo vio. De pie en la entrada del supermercado, rodeado por un pequeño grupo de curiosos, estaba un hombre vestido con un impecable traje azul marino. Su cabello estaba perfectamente peinado y llevaba un maletín de cuero en una mano. Pero a pesar de su apariencia transformada, Marina lo reconoció al instante. Era él, el hombre al que había ayudado hace un mes. El hombre la vio aproximarse y una amplia sonrisa iluminó su rostro. «Marina», exclamó, dando un paso hacia ella, «por fin te encuentro». Marina se detuvo frente a él, todavía sin poder creer lo que estaba viendo. «¿Usted? ¿Cómo?», balbuceó, incapaz de formar una frase coherente. El hombre rió, un sonido cálido y genuino que pareció relajar la tensión en el aire. «Permíteme presentarme adecuadamente», dijo extendiendo su mano. «Soy Gabriel Mendoza, CEO de Innovatech Solutions». Marina estrechó su mano mecánicamente, su mente todavía tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Innovatech Solutions era una de las empresas de tecnología más grandes del país. Había leído sobre ellos en sus estudios de contabilidad. «Señor Mendoza», logró decir finalmente, «no entiendo. ¿Qué está pasando?». Gabriel sonrió nuevamente, su expresión una mezcla de gratitud y algo que Marina no pudo identificar. ¿Era admiración? «Marina», dijo suavemente, «hace un mes cuando vine a este supermercado estaba en el punto más bajo de mi vida. Acababa de perder todo en una mala inversión. Mi empresa estaba al borde de la quiebra, mi esposa me había dejado y yo había perdido toda esperanza». Marina escuchaba en silencio, consciente de que todos a su alrededor estaban pendientes de cada palabra. «Vine aquí ese día», continuó Gabriel, «con la intención de comprar lo necesario para hacer algo de lo que me habría arrepentido profundamente». Su voz se quebró ligeramente, y Marina sintió un escalofrío recorrer su espalda al comprender lo que estaba implicando. «Pero entonces», dijo Gabriel, sus ojos brillando con emoción contenida, «te conocí. Tu pequeño acto de bondad, tu disposición a ayudar a un extraño sin pedir nada a cambio. Marina, ese día no solo me diste $2, me diste esperanza. Me recordaste que aún había bondad en el mundo, que valía la pena seguir luchando». Marina sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Nunca se había imaginado que su pequeño gesto pudiera tener un impacto tan profundo. «Después de ese día», continuó Gabriel, «decidí dar un último esfuerzo. Contacté a algunos viejos amigos, presenté una propuesta arriesgada a un grupo de inversores y funcionó. En el último mes hemos logrado dar la vuelta a la situación de la empresa. Innovatech Solutions no solo se ha salvado de la quiebra, sino que ahora está en camino de convertirse en líder en su campo». Un murmullo de asombro recorrió la multitud que se había reunido a su alrededor. Marina estaba sin palabras, abrumada por la magnitud de lo que estaba escuchando. «Y todo comenzó contigo, Marina», dijo Gabriel, su voz llena de gratitud. «Tu acto de bondad fue la chispa que encendió todo esto, y ahora he venido a devolver el favor». Marina parpadeó confundida. «¿Devolver el favor? Pero, señor Mendoza, usted ya me devolvió los $2 y la nota que me dejó». Gabriel negó con la cabeza, riendo suavemente. «Oh, Marina, eso no fue nada comparado con lo que hiciste por mí. No, he venido a ofrecerte algo más». Hizo una pausa, mirando a Marina directamente a los ojos. «Marina, quiero ofrecerte un trabajo en Innovatech Solutions». El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Marina sintió como si el mundo se hubiera detenido. ¿Había escuchado correctamente? ¿Un trabajo?», logró balbucear. Gabriel asintió. «Sí, un trabajo. He estado investigando, Marina. Sé que estás estudiando contabilidad. Quiero ofrecerte un puesto en nuestro departamento financiero. Podrás terminar tus estudios mientras trabajas y tendrás la oportunidad de poner en práctica lo que aprendes en tiempo real». Marina sintió que le faltaba el aire. Era demasiado bueno para ser verdad. Tenía que ser un sueño. Pero, señor Mendoza», dijo, luchando por encontrar las palabras, «apenas me conoce. ¿Cómo puede ofrecerme un trabajo así?». Gabriel sonrió, una sonrisa cálida y genuina que llegó hasta sus ojos. «Marina, en mi experiencia,
El carácter de una persona se revela en los momentos más inesperados. Tu bondad, tu integridad, tu disposición a ayudar a los demás. Esas son cualidades que no se pueden enseñar. El resto, los conocimientos técnicos, eso se puede aprender. Pero el tipo de persona que eres, eso es lo que realmente importa. Marina miró a su alrededor buscando algo que la anclara a la realidad. Vio a Lucía, con los ojos abiertos de par en par y una enorme sonrisa en su rostro. Vio al señor Thompson, que asentía con aprobación. Vio a sus compañeros de trabajo y a los clientes, todos mirando la escena con una mezcla de asombro y alegría. Yo no sé qué decir, murmuró Marina, sintiéndose abrumada por la emoción. Gabriel puso una mano sobre su hombro. No tienes que decidir ahora mismo, dijo amablemente. Tómate tu tiempo para pensarlo, aquí tienes mi tarjeta. Llámame cuando estés lista para hablar sobre los detalles. Marina tomó la tarjeta con manos temblorosas, todavía incapaz de creer lo que estaba sucediendo. Y Marina, añadió Gabriel, su voz suave pero firme, sin importar lo que decidas, quiero que sepas que has hecho una diferencia en este mundo. Nunca subestimes el poder de un acto de bondad. Con esas palabras, Gabriel se despidió, dejando a Marina en medio de un torbellino de emociones y pensamientos. Mientras lo veía alejarse hacia la limusina que esperaba fuera, Marina sintió como si estuviera despertando de un sueño. Los siguientes minutos pasaron en un borrón. Sus compañeros de trabajo la rodearon, felicitándola y bombardeándola con preguntas. El señor Thompson la abrazó, diciéndole lo orgulloso que estaba de ella. Los clientes que habían presenciado la escena se acercaron para estrechar su mano y desearle lo mejor. Pero en medio de todo el alboroto, Marina solo podía pensar en una cosa, en cómo un pequeño acto de bondad había desencadenado una serie de eventos que ahora estaban cambiando su vida. Cuando finalmente logró escapar del tumulto y regresar a la sala de empleados, Marina se dejó caer en una silla, sintiendo que sus piernas ya no podían sostenerla. Miró la tarjeta que Gabriel le había dado, pasando sus dedos por el relieve del logotipo de Innovatech Solutions. Todo parecía tan irreal. Lucía entró tras ella, prácticamente saltando de emoción. «¡Marina! ¡No puedo creerlo! ¡Es como un cuento de hadas!» Marina levantó la vista hacia su amiga, una mezcla de emociones reflejándose en su rostro. «Lucía, ¿esto realmente está pasando? ¿No estoy soñando?» Lucía se sentó junto a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Es real, amiga. Todo es real. Has conseguido el trabajo de tus sueños». «Pero, ¿y si no estoy preparada?», murmuró Marina, la duda empezando a infiltrarse en su mente. «Ni siquiera he terminado mis estudios. ¿Y si no puedo hacerlo?». Lucía negó con la cabeza, su expresión seria pero llena de confianza. «Marina, escúchame, has estado trabajando tan duro, estudiando cada noche después de turnos agotadores, sin perder nunca la esperanza. Si alguien puede hacerlo, eres tú». Las palabras de Lucía calaron hondo en Marina. Era cierto, había luchado tanto por esto. Todas esas noches de estudio, todos los sacrificios, todos los momentos en los que había querido rendirse pero siguió adelante. ¿No era esto por lo que había estado trabajando? «Tienes razón», dijo Marina finalmente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Es solo que es un cambio tan grande. Hace una hora era solo una cajera y ahora tienes la oportunidad de cumplir tus sueños», completó Lucía. «Y todo porque fuiste amable con alguien cuando lo necesitaba. ¿No ves lo increíble que es eso?» Marina asintió lentamente, la realidad de la situación empezando a asentarse. «Es increíble», admitió, «pero también da miedo». «El miedo es normal», dijo una voz desde la puerta. Marina y Lucía se giraron para ver al señor Thompson entrando en la sala. «El miedo nos dice que estamos a punto de hacer algo importante». El señor Thompson se acercó y se sentó frente a Marina. «Marina», dijo con voz suave, «he sido gerente de este supermercado durante 25 años. He visto a cientos de empleados pasar por aquí, pero nunca, en todos esos años, he conocido a alguien con tu ética de trabajo y tu corazón». Marina sintió que se le formaba un nudo en la garganta ante las palabras de su jefe. «Vas a extrañarnos», continuó el señor Thompson, «y nosotros definitivamente te extrañaremos a ti. Pero esta es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Tienes que ir tras tus sueños, Marina». «¿Pero y ustedes?», preguntó Marina mirando a Lucía y al señor Thompson.
Han sido como una segunda familia para mí. El señor Thompson sonrió. Y siempre lo seremos, pero las familias también tienen que dejar que sus miembros vuelen cuando es el momento. Lucía asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Además, añadió con una sonrisa traviesa, ahora tendré una amiga en las altas esferas corporativas. Quién sabe, tal vez algún día me consigas un trabajo allí también. Los tres rieron y Marina sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Tenían razón, esto era por lo que había estado trabajando todos estos años. Era aterrador, sí, pero también emocionante. Está bien, dijo finalmente enderezándose en su silla. Lo haré, llamaré al señor Mendoza y aceptaré su oferta. Lucía soltó un grito de alegría y abrazó a Marina mientras el señor Thompson asentía con aprobación. Pero antes, añadió Marina, tengo que hablar con mis padres. Necesito contarles todo esto en persona. El señor Thompson asintió. Por supuesto. De hecho, ¿por qué no te tomas el resto del día libre? Has tenido suficientes emociones por hoy. Marina agradeció a su jefe y después de despedirse de Lucía y prometer llamarla más tarde salió del supermercado. El sol de la tarde brillaba intensamente como si el propio cielo estuviera celebrando su buena fortuna. Mientras caminaba hacia la parada de autobús, Marina no pudo evitar pensar en lo mucho que había cambiado su vida en tan solo unas horas. Esta mañana había sido solo otra cajera más, contando los días hasta poder terminar sus estudios. Ahora tenía la oportunidad de entrar en el mundo corporativo, de poner en práctica todo lo que había estado estudiando. El viaje en autobús pareció durar una eternidad. Marina no dejaba de mirar la tarjeta de Gabriel, repasando mentalmente lo que les diría a sus padres. ¿Cómo explicarles que su vida había dado un giro de 180 grados gracias a un acto de bondad de hacía un mes? Cuando finalmente llegó a casa, encontró a su madre en la cocina, preparando la cena. Su padre estaba en el sofá leyendo el periódico. La escena era tan normal, tan cotidiana, que por un momento Marina se preguntó si todo lo que había sucedido en el supermercado no habría sido un sueño. «Marina», exclamó su madre sorprendida, «¿qué haces en casa tan temprano? ¿Está todo bien?» Marina respiró hondo. «Mamá, papá, necesito hablar con ustedes. Ha pasado algo increíble». Los siguientes minutos los pasó relatando los eventos del día, desde la llegada de Gabriel en la limusina hasta su oferta de trabajo. Sus padres escuchaban en silencio, sus expresiones pasando de la sorpresa a la incredulidad y finalmente al orgullo. Cuando Marina terminó su relato, hubo un momento de silencio. Luego, para su sorpresa, su padre se levantó del sofá y la envolvió en un fuerte abrazo. «Mi niña», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Siempre supe que estabas destinada a grandes cosas». Su madre se unió al abrazo, lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. «Estamos tan orgullosos de ti, Marina», dijo, tan orgullosos». Marina sintió que su corazón se hinchaba de emoción. El apoyo incondicional de sus padres era todo lo que necesitaba para disipar las últimas dudas que pudiera tener. «¿Entonces, creen que debería aceptar?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Su padre se apartó un poco, mirándola a los ojos. «Marina, has trabajado tan duro por esto. Has sacrificado tanto. Por supuesto que debes aceptar». Su madre asintió, secándose las lágrimas. «Es tu oportunidad, cariño, y te la has ganado no solo por tu trabajo duro, sino por tu bondad. Estamos tan orgullosos de la mujer en la que te has convertido». Esa noche, la pequeña casa de la familia de Marina se llenó de risas y celebraciones. Llamaron a los abuelos para darles la noticia y la abuela insistió en que debían hacer una fiesta para celebrar. Marina incluso llamó a Lucía, quien gritó de alegría cuando le dijo que había decidido aceptar el trabajo. Más tarde, cuando la emoción se había calmado un poco y sus padres se habían ido a dormir, Marina se sentó en su pequeño escritorio. Sacó la tarjeta de Gabriel y su teléfono. Con dedos temblorosos marcó el número. Sonó una vez, 2 veces y luego... «¿Hola?», respondió la voz de Gabriel. Marina respiró hondo. «Señor Mendoza, soy Marina Gómez, del supermercado». «Marina», exclamó Gabriel, su voz llena de calidez, «qué alegría escucharte. ¿Has pensado en mi oferta?».
Marina miró a su alrededor, a los libros de contabilidad apilados en su escritorio, a la nota de agradecimiento de Gabriel pegada en su tablero de corcho, a la foto de su familia sonriendo desde un marco. «Sí, señor Mendoza», dijo su voz firme y decidida. «He pensado en su oferta y me gustaría aceptarla». Pudo escuchar la sonrisa en la voz de Gabriel cuando respondió. «Excelente, Marina. No sabes lo feliz que me hace escuchar eso. Bienvenida a Innovatech Solutions». Mientras terminaba la llamada y establecían los detalles para su primer día de trabajo, Marina sintió una oleada de emoción y anticipación. Su vida estaba a punto de cambiar dramáticamente, y aunque daba miedo, también era increíblemente emocionante. Se acostó esa noche con una sonrisa en su rostro, pensando en todas las posibilidades que se abrían ante ella. Pero justo antes de quedarse dormida, su último pensamiento fue para aquel día, hace un mes, cuando había ayudado a un extraño en necesidad. Nunca podría haber imaginado cómo ese pequeño acto de bondad cambiaría su vida. Marina cerró los ojos, lista para soñar con el futuro brillante que la esperaba. Mañana sería el primer día del resto de su vida y estaba lista para enfrentarlo con la misma bondad y determinación que la habían traído hasta aquí. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando Marina abrió los ojos. Por un momento se quedó mirando el techo de su habitación, preguntándose si todo lo que había sucedido el día anterior había sido un sueño. Pero al girar la cabeza y ver la tarjeta de Gabriel Mendoza sobre su mesita de noche, supo que todo era real. Hoy era el día, su primer día en Innovatech Solutions. Marina se levantó de la cama con una mezcla de nerviosismo y emoción burbujeando en su estómago. Se dirigió al armario y sacó el traje que había comprado el fin de semana con su madre. Era sencillo, pero elegante, perfecto para su nuevo papel en el mundo corporativo. Mientras se vestía, no pudo evitar pensar en lo mucho que había cambiado su vida en tan solo unos días. Hacía una semana se había despertado para ir a su turno en el supermercado, como lo había hecho durante los últimos 6 años. Ahora se preparaba para entrar en un mundo completamente nuevo. «Marina, ¿estás despierta?» La voz de su madre la sacó de sus pensamientos. «Sí, mamá, ya casi estoy lista», respondió Marina, dando los toques finales a su maquillaje. Cuando salió de su habitación, encontró a sus padres esperándola en la cocina. Su madre había preparado un desayuno especial, y su padre sostenía un pequeño paquete envuelto en papel de regalo. «Buenos días, cariño», dijo su madre, abrazándola. «¿Estás lista para tu gran día?» Marina asintió, tratando de controlar los nervios que amenazaban con abrumarla. «Eso creo. Estoy nerviosa, pero emocionada». Su padre se acercó y le entregó el paquete. «Tenemos algo para ti», dijo con una sonrisa, «para que te dé suerte en tu primer día». Marina desenvolvió el regalo con cuidado. Dentro había un hermoso portafolios de cuero. «Oh, papá, mamá, es precioso, gracias». «Lo vimos y pensamos que sería perfecto para tu nuevo trabajo», explicó su madre. «Para que lleves tus documentos y tu almuerzo». Marina abrazó a sus padres, sintiendo una oleada de gratitud por su apoyo incondicional. «Los quiero mucho», murmuró con lágrimas en los ojos. Después de un desayuno apresurado y lleno de consejos y palabras de ánimo de sus padres, Marina salió de casa. El viaje en autobús hacia el centro de la ciudad, donde se encontraban las oficinas de Innovatech Solutions, pareció durar una eternidad. Mientras miraba por la ventana, viendo cómo los suburbios daban paso a los rascacielos del distrito financiero, Marina no pudo evitar pensar en lo lejos que había llegado. Recordó sus días en el supermercado, las largas horas de pie en la caja registradora, los clientes difíciles, pero también los momentos de bondad y conexión humana. Pensó en Lucía y en el señor Thompson, en cómo la habían apoyado y animado. Se prometió a sí misma que no los olvidaría, que mantendría el contacto y nunca perdería de vista de dónde venía. Finalmente, el autobús se detuvo frente a un imponente edificio de cristal y acero. Marina bajó, sintiendo que sus piernas temblaban ligeramente. Levantó la vista hacia la torre que se elevaba frente a ella, el logo de Innovatech Solutions brillando en lo alto. Respiró hondo y entró en el edificio. El vestíbulo era un hervidero de actividad, con empleados y visitantes yendo y viniendo. Marina se acercó al mostrador de recepción,
donde una mujer de aspecto eficiente la recibió con una sonrisa. «Buenos días, soy Marina Gómez. Es mi primer día, tengo una cita con el señor Mendoza». La recepcionista tecleó algo en su computadora y luego asintió. «Bienvenida a Innovatech Solutions, señorita Gómez. El señor Mendoza la está esperando en el piso 30. Aquí tiene su tarjeta de acceso». Marina tomó la tarjeta y se dirigió hacia los ascensores, su corazón latiendo cada vez más rápido a medida que los números en la pantalla subían. 28, 29, 30. Las puertas se abrieron y Marina salió a un elegante pasillo. Apenas había dado unos pasos cuando una voz familiar la saludó. «Marina, bienvenida». Gabriel Mendoza se acercó a ella con una sonrisa cálida, extendiendo su mano. Marina la estrechó, notando lo diferente que se veía Gabriel de aquel día en el supermercado. Su traje impecable y su postura confiada eran un marcado contraste con el hombre desesperado que había conocido un mes atrás. «Señor Mendoza, buenos días. Gracias por esta oportunidad». Gabriel negó con la cabeza. «Por favor, llámame Gabriel y no tienes que agradecerme, te has ganado esto por derecho propio». La guió por el pasillo, señalando diferentes departamentos y presentándola a algunos empleados en el camino. Marina trataba de absorber toda la información, sintiéndose un poco abrumada por la magnitud de todo. Finalmente llegaron a una oficina con una placa que decía «Departamento Financiero». Gabriel abrió la puerta y Marina entró, encontrándose con un espacio amplio y luminoso, lleno de escritorios y computadoras de última generación. «Este será tu nuevo hogar», dijo Gabriel. «Trabajarás directamente bajo la supervisión de nuestra CFO, la SRA, Ramírez». Como si la hubieran invocado, una mujer de mediana edad con un traje elegante se acercó a ellos. «Tú debes ser Marina», dijo con una sonrisa amable. «Soy Sofía Ramírez. Bienvenida al equipo». Marina estrechó la mano de Sofía, sintiéndose inmediatamente a gusto con su presencia cálida y profesional. «Marina», dijo Gabriel, «la SRA. Ramírez te mostrará tu puesto y te pondrá al día con tus responsabilidades. Pero antes de irme me gustaría hablar contigo en privado por un momento». Intrigada, Marina siguió a Gabriel hasta una pequeña sala de conferencias cercana. Una vez dentro, Gabriel cerró la puerta y se volvió hacia ella con una expresión seria. «Marina, antes de que comiences oficialmente hay algo que quiero proponerte», dijo. «Algo que espero te dejará sin palabras». Marina sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué más podría ofrecerle Gabriel? Ya le había dado un trabajo con el que solo podía soñar hace una semana. «Como sabes», continuó Gabriel, «tu acto de bondad hacia mí no solo cambió mi vida, sino que salvó a esta empresa. Y mientras pensaba en cómo podría agradecerte adecuadamente, se me ocurrió una idea». Hizo una pausa, como si estuviera considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. «Marina, quiero ofrecerte la oportunidad de crear y dirigir una nueva división dentro de Innovatech Solutions, una división dedicada a la responsabilidad social corporativa y a fomentar actos de bondad en el mundo empresarial». Marina parpadeó, segura de que había escuchado mal. «¿Qué? Pero yo no tengo experiencia en eso, apenas estoy empezando en el mundo corporativo». Gabriel sonrió. «Tienes algo mucho más valioso que la experiencia, Marina. Tienes visión, compasión y un entendimiento innato de cómo un pequeño acto de bondad puede generar un cambio enorme. Eso es exactamente lo que necesitamos». Marina se quedó sin palabras, tal como Gabriel había predicho. Su mente daba vueltas tratando de procesar lo que estaba escuchando. «La idea», continuó Gabriel, «es crear un programa que inspire y recompense actos de bondad, tanto dentro de nuestra empresa como en la comunidad en general. Queremos cambiar la forma en que se hacen los negocios, demostrar que la compasión y el éxito no son mutuamente excluyentes». Marina finalmente encontró su voz. «Pero, ¿por qué yo? Seguramente hay personas más calificadas». Gabriel negó con la cabeza. «Marina, tú eres la inspiración detrás de todo esto. Tu acto de bondad no solo me salvó a mí y a esta empresa, sino que me hizo darme cuenta de que necesitamos más de eso en el mundo de los negocios. Quiero que seas la cara de este programa, que compartas tu historia y inspires a otros a seguir tu ejemplo». Marina se sentó, sintiendo que sus piernas ya no podían sostenerla. Era demasiado para procesar.
Hace solo unos días era una cajera de supermercado y ahora le estaban ofreciendo liderar una iniciativa que podría cambiar la forma en que funcionaban las empresas. Sé que es mucho para asimilar, dijo Gabriel suavemente, y entiendo si necesitas tiempo para pensarlo. No tienes que decidir ahora mismo. Marina asintió agradecida por la comprensión de Gabriel. Es una propuesta increíble, logró decir. Pero tienes razón, necesito tiempo para procesarlo todo. Gabriel sonrió. Por supuesto, tómate el tiempo que necesites. Mientras tanto, puedes comenzar con tus responsabilidades en el departamento financiero, la SRA. Ramírez te guiará y te ayudará a aclimatarte. Con eso, Gabriel la acompañó de vuelta al departamento financiero, donde Sofía la estaba esperando. El resto del día pasó en un borrón de nuevas caras, procedimientos por aprender y sistemas por dominar. Pero en el fondo de su mente, la propuesta de Gabriel seguía dando vueltas. Cuando finalmente llegó a casa esa noche, Marina estaba exhausta pero emocionada. Sus padres la esperaban ansiosos por escuchar sobre su primer día. ¿Y bien?, preguntó su madre en cuanto Marina entró por la puerta. ¿Cómo fue todo? Marina se dejó caer en el sofá, una sonrisa cansada en su rostro. Fue increíble, abrumador, pero increíble. Les contó sobre su día, sobre las nuevas responsabilidades que estaba aprendiendo, sobre la amabilidad de sus nuevos colegas. Pero cuando llegó a la propuesta de Gabriel se detuvo. «¿Marina?», dijo su padre notando su vacilación. «¿Hay algo más?». Marina respiró hondo y les contó sobre la oferta de Gabriel, sobre la nueva división que quería que ella liderara. Sus padres escucharon en silencio, sus expresiones pasando de la sorpresa al orgullo. «Oh, cariño», dijo su madre cuando Marina terminó de hablar. «Es una oportunidad increíble». Su padre asintió. «Estoy de acuerdo, pero también es una gran responsabilidad. ¿Cómo te sientes al respecto?». Marina se pasó una mano por el cabello, tratando de ordenar sus pensamientos. «Estoy emocionada, asustada, abrumada. No sé si estoy preparada para algo así». Su padre se inclinó hacia adelante, tomando sus manos entre las suyas. «Marina, escúchame, nadie está completamente preparado para una oportunidad así cuando se presenta. Pero tú tienes algo que no se puede enseñar, tienes corazón. Y eso, junto con tu inteligencia y tu ética de trabajo, te llevará lejos». Su madre asintió, uniéndose al abrazo. «Tu padre tiene razón. Además, no estarás sola. Tendrás el apoyo de Gabriel y de todo el equipo de Innovatech Solutions». Marina sintió que se le formaba un nudo en la garganta. El apoyo incondicional de sus padres significaba más para ella de lo que podía expresar con palabras. «Gracias», logró decir. «No sé qué haría sin ustedes». Esa noche, mientras yacía en su cama tratando de conciliar el sueño, Marina reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Su vida había dado un giro de 180 grados en cuestión de días, todo gracias a un simple acto de bondad. Pensó en todas las veces que se había sentido desanimada en el supermercado, todas las veces que se había preguntado si alguna vez lograría alcanzar sus sueños. Y ahora, aquí estaba, no solo con un trabajo en una gran empresa, sino con la oportunidad de hacer una diferencia real en el mundo. Marina se dio cuenta de que, aunque la propuesta de Gabriel la asustaba, también la emocionaba profundamente. La idea de poder inspirar a otros a ser más amables, de poder cambiar la forma en que las empresas operaban, era algo con lo que ni siquiera se habría atrevido a soñar hace una semana. Con esa realización, Marina tomó una decisión. Mañana hablaría con Gabriel y aceptaría su oferta. Sería un desafío enorme, pero estaba lista para enfrentarlo. A la mañana siguiente, Marina llegó temprano a la oficina. Encontró a Gabriel en su despacho, revisando algunos documentos. «Buenos días, Gabriel», saludó Marina, su voz firme a pesar de los nervios que sentía. «¿Tienes un momento?». Gabriel levantó la vista y sonrió. «Por supuesto, Marina. Pasa». Marina entró y se sentó frente al escritorio de Gabriel. Respiró hondo y dijo: «He estado pensando en tu propuesta y me gustaría aceptarla». La sonrisa de Gabriel se ensanchó. «Esa es una excelente noticia, Marina. Estoy seguro de que harás un trabajo increíble». «Tengo miedo», admitió Marina. «Es una gran responsabilidad, pero también estoy emocionada por la oportunidad de hacer una diferencia». Gabriel asintió comprensivamente.
El miedo es normal, Marina, significa que te importa, que entiendes la importancia de lo que estamos tratando de hacer, pero recuerda, no estarás sola en esto. Tendrás todo mi apoyo y el de todo el equipo. Marina sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Gracias, Gabriel, prometo dar lo mejor de mí. Ahora, ¿qué te parece si empezamos a trabajar en los detalles de tu nueva división?, preguntó Gabriel sacando una libreta. Marina asintió, sintiéndose más segura con cada momento que pasaba. Durante las siguientes horas, ella y Gabriel discutieron ideas, trazaron planes y soñaron en grande. La nueva división, que decidieron llamar Innovación Social, sería un faro de esperanza en el mundo corporativo. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Marina trabajó incansablemente, dividiendo su tiempo entre sus responsabilidades en el departamento financiero y la creación de innovación social. Aprendió rápidamente, absorbiendo conocimientos de finanzas y gestión empresarial como una esponja, mientras al mismo tiempo aportaba su perspectiva única sobre la bondad y la compasión en los negocios. El lanzamiento oficial de Innovación Social fue un evento que Marina nunca olvidaría. Ante una sala llena de empleados de Innovatech Solutions, inversores y medios de comunicación, Marina subió al escenario para presentar la iniciativa. Hace 6 meses, comenzó, su voz temblando ligeramente por los nervios, yo era una cajera de supermercado. Soñaba con algo más, pero nunca imaginé que estaría aquí hoy. A medida que Marina compartía su historia, la sala quedó en silencio. Habló sobre el día en que conoció a Gabriel, sobre cómo un pequeño acto de bondad había cambiado no solo su vida, sino la de toda una empresa. Innovación social no se trata solo de hacer donaciones o de organizar eventos de caridad, explicó Marina. Se trata de cambiar fundamentalmente la forma en que hacemos negocios. Se trata de demostrar que la compasión y el éxito pueden ir de la mano. Presentó los programas que habían desarrollado. Un sistema de reconocimiento para empleados que realizaran actos de bondad, asociaciones con organizaciones benéficas locales, un fondo para apoyar a emprendedores sociales y mucho más. Cuando Marina terminó su presentación, la sala estalló en aplausos. Vio a Gabriel en la primera fila, sonriendo con orgullo. Sus padres, a quienes había invitado al evento, tenían lágrimas en los ojos. En los meses y años siguientes, Innovación Social creció más allá de lo que Marina o Gabriel hubieran imaginado. Otras empresas comenzaron a tomar nota, implementando programas similares. Marina fue invitada a dar charlas en conferencias de negocios, compartiendo su historia y su visión de un mundo corporativo más compasivo. Pero para Marina los momentos más gratificantes eran los más pequeños, como el día en que una joven pasante se acercó a ella con lágrimas en los ojos, agradeciéndole por crear un ambiente de trabajo donde la bondad era valorada. O cuando recibió una carta de un pequeño empresario que había recibido apoyo del Fondo de Emprendimiento Social, contándole cómo eso había cambiado su vida y la de su comunidad. 5 años después del día en que había ayudado a Gabriel en el supermercado, Marina estaba de vuelta en ese mismo lugar. Pero esta vez no estaba detrás de la caja registradora. Estaba cortando una cinta roja, inaugurando la primera tienda de la bondad de Innovatech Solutions, un supermercado donde los precios se basaban en un sistema de paga lo que puedas y donde los excedentes se donaban a bancos de alimentos locales. Mientras cortaba la cinta, Marina vio caras familiares entre la multitud. Lucía, su antigua compañera de trabajo, ahora gerente de la nueva tienda. El señor Thompson, orgulloso como un padre. Sus propios padres, brillando de felicidad. Y Gabriel, el hombre cuya vida había cambiado con un simple acto de bondad y que a su vez había cambiado la suya. «Bienvenidos a la tienda de la bondad», dijo Marina al micrófono, su voz llena de emoción. «Este lugar es un testimonio de lo que puede suceder cuando elegimos la compasión sobre la indiferencia, cuando reconocemos nuestra humanidad compartida». Mientras la multitud aplaudía y la gente comenzaba a entrar en la tienda, Marina se tomó un momento para reflexionar. Su vida había dado un giro increíble, pero en el fondo ella seguía siendo la misma persona que había estado dispuesta a ayudar a un extraño en apuros. Esa noche, después de que las celebraciones habían terminado y la tienda había cerrado sus puertas por primera vez, Marina se quedó sola en el pasillo central. Caminó lentamente, pasando su mano por los estantes.
recordando los días que había pasado trabajando allí. Se detuvo frente a la caja número 7, donde todo había comenzado. Sonrió, pensando en cómo un pequeño momento, una decisión de ser amable, había desencadenado una serie de eventos que habían cambiado no solo su vida, sino las vidas de tantos otros. Marina sacó algo de su bolsillo, la nota que Gabriel le había dejado hace 5 años agradeciéndole por su bondad. La había guardado todos estos años como un recordatorio de dónde había comenzado todo. Con cuidado pegó la nota en el costado de la caja registradora. Sería un recordatorio para todos los que trabajaran allí de que cada interacción, por pequeña que parezca, tiene el potencial de cambiar una vida. Mientras salía de la tienda y cerraba la puerta detrás de ella, Marina miró hacia el cielo estrellado. Había recorrido un largo camino desde aquella cajera que soñaba con algo más. Pero en su corazón sabía que este no era el final de su viaje. Era solo el comienzo, porque cada día traía nuevas oportunidades para ser amable, para hacer una diferencia. Y Marina estaba lista para aprovechar cada una de ellas. Mientras caminaba hacia su coche, Marina pensó en todas las vidas que aún podía tocar, en todas las ondas de bondad que aún podía generar. Y sonrió, porque sabía que lo mejor estaba aún por venir. El mundo de los negocios podía ser duro y competitivo, pero Marina había demostrado que también podía ser un lugar de compasión y generosidad. Y mientras continuara inspirando a otros a ser amables, a pensar en los demás, sabía que estaba cumpliendo su verdadero propósito. Marina encendió el motor de su coche y miró una última vez la tienda de la bondad. Era más que un supermercado. Era un símbolo de esperanza, un recordatorio de que un pequeño acto de bondad podía desencadenar un cambio monumental. Mientras se alejaba conduciendo, Marina se sintió llena de gratitud y esperanza. Gratitud por todo lo que había experimentado, por todas las personas que la habían apoyado en su viaje, y esperanza por todo lo que aún estaba por venir. Porque al final Marina había aprendido la lección más valiosa de todas, que la verdadera riqueza no se mide en dinero o éxito, sino en la diferencia que hacemos en las vidas de los demás. Y en ese sentido, Marina se sentía como la persona más rica del mundo. Y así, con el corazón lleno y una sonrisa en su rostro, Marina se dirigió hacia su próxima aventura, lista para seguir sembrando semillas de bondad donde quiera que fuera, porque sabía que cada pequeño acto de amabilidad tenía el poder de cambiar el mundo, una persona a la vez. Fin.